Bien, arrancamos la clase de hoy. Vamos a hacer esta revisión de la historia de la macroeconomía. Como yo les dije cuando arrancamos el curso, la verdad que nosotros no les vamos a tomar a ustedes la historia de la macroeconomía, ni mucho menos. Pero creo realmente que es importante que le presten atención a esta clase porque lo que vamos a estar viendo en la clase de hoy, lo vamos a ir viendo a lo largo de la cursada en un montón de situaciones. Y van a ver que ahora cuando vean la presentación, muchos de los temas se corresponden con los ejes temáticos que ustedes han visto ya en el cronograma. ¿Ok? Lo primero que hacemos en este gran barrido, primero ser consciente de que vamos a estar hablando de 100 años de historia, ¿no? Son 100 años de historia. Año más, año menos, es más o menos un siglo lo que vamos a estar mirando. Vamos a mirar lo que es los aportes de Keynes y la Gran Depresión, dónde estaba, qué era lo que estaban pasando. Un poco vamos a hacer una referencia de dónde venía y cómo venía la mano. Después vamos a ver algo que se denomina la síntesis neoclásica. A lo mejor alguno de ustedes se lo escuchó nombrar, tal vez otros no, que tiene que ver con el trabajo que se hizo para tratar de conciliar un poco lo que se venía diciendo en economía con lo que estaba aportando Keynes, con lo que estaba pasando en la realidad y tratar de alguna manera de hacer una síntesis, justamente, de todos estos elementos y hacer algo consistente que nos permita trabajar mejor y entender mejor lo que está sucediendo en la realidad. Después lo que vamos a estar viendo es una revisión de esto y una crítica a lo que se había convertido en el mainstream, lo que se había convertido en el consenso general, y una crítica que tiene que ver con algo que vamos a mirar y profundizar un poco ahora y un poco a lo largo de la cursada, y tiene que ver con la crítica de expectativas racionales y agarrar y tratar de establecer modelos que describan un poco la realidad y que tengan en cuenta justamente las expectativas de los agentes económicos al momento de tomar decisiones. Después lo que vamos a estar viendo eran las tendencias hasta la crisis 2007-2010, cómo venían las tendencias. Vamos a ir después haciendo un barrido un poco de lo que son las últimas tendencias, el post-crisis 2007-2010. Ahí termina, de alguna manera, el barrido de lo que hace esta edición del libro, que es 2017, pero desde 2017 hasta ahora pasaron un par de cosas, ¿no? Pasaron un par de cosas, ¿viste? Como esto es dinámico, pasó la pandemia, eso nos va a impactar un poco en los temas que nosotros tenemos. Y les voy a dejar, después vamos a cerrar el análisis un poco de lo que fueron los últimos 100 años de historia con un poco algunas de las tendencias actuales y en particular con algo que me parece muy interesante como para que ustedes lo escuchen. Y ahí sí es una selección mía, personal, ya me aparto de lo que está en el libro, porque de hecho eso no está en el libro, y les voy a decir lo que desde el punto de vista personal yo entiendo que es uno de los temas que van a estar influyendo mucho en los próximos años. Arranco con una frase muy, muy simple. Keynes tuvo una vida muy, muy activa, no solamente en la parte económica, sino en la parte política, de mucha presencia. Incluso él eh, se vinculaba con un montón de gente de círculos literarios y demás. La verdad que tiene una vida muy, muy interesante. Si han mirado el documental que nosotros les dejamos un link para que puedan ver un documental de la Universidad de Cambridge sobre justamente la vida y obra de Keynes y su impacto eh, en la economía. Van a ver en la primera parte toda la parte personal que es súper interesante. Pero esta frase que está acá me parece importante también que la tengamos en cuenta y que tiene que ver un poco con algo de lo que vimos nosotros en el encuentro pasado. ¿Se acuerdan que algo de lo que vimos nosotros en el encuentro pasado, entre las explicaciones de algunos de los sesgos que nosotros podemos llegar a estar teniendo, tiene que ver con aquello que nos enseñaron cuando estudiábamos, ¿no? Ese era uno de los puntos que hacían referencia en el video de Hans Rosling y el hijo y demás, de por qué a veces nosotros podíamos llegar a tener algunos sesgos cognitivos. Y acá lo que nos plantea Keynes dice, las ideas de los economistas y filósofos políticos, tanto cuando son correctas como erróneas, tienen más poder de lo que comúnmente se entiende. De hecho, el mundo está dominado por ellas. Los hombres prácticos, que se creen exentos de cualquier influencia intelectual, son usualmente esclavos de algún economista difunto. Y tiene que ver con que aquellas personas, aquellos,
los empresarios más relevantes, aquellos que pueden llegar a ser emprendedores, pueden llegar a ser disruptivos, aquellos que están cumpliendo funciones de política económica, o incluso los líderes, como pueden llegar a ser los presidentes u otro tipo de actores clave dentro de los países y dentro del mundo, tienen en su formación también este tipo de influencia. Y esto es lo que nosotros queremos ahí ser conscientes, ¿no? Diciendo, mira, lo que vamos a estar mirando en esta clase de hoy, que va a barrer estos 100 años de pensamiento económico y de cómo fue la macro, van a encontrar algunos elementos que van a haber impactado a nivel global y como tendencias en las recomendaciones de política y en las consecuencias de esas recomendaciones. Arrancamos con esto. Acá les pido, sí, a los que están del otro lado que me digan si efectivamente están escuchando bien el audio, porque me parece que no lo van a escuchar. Voy a dejar de compartir. Vamos a hacer así. Espérenme un segundo. Voy a volver a... Pues no va a sonar el audio si yo no les habilito esto que está acá, incluir el sonido. Ya estamos. Tracts ever written, the economic consequences. Espérenme un segundo. Porque lo que me pasa ahí... Ahí se escuchó, pero no se vio. Exactamente, iba a pasar eso, porque lo que les hago es el link. Espérenme un segundo. No es tan fácil todo esto. Ahora sí. Vamos a compartir acá. In 1925, Winston Churchill, then Chancellor of the Exchequer, returned Britain to the gold standard at the pre-war exchange rate. It was a mistake that was eventually to discredit the very idea of a gold standard, and it produced unemployment in Britain, whereas most other industrial countries enjoyed a boom in the 1920s. Churchill's decision to return to gold at the old parity overvalued the pound and made British goods too expensive for foreigners. Voy a revelar un segundo. A mistake that was eventually to Vamos a revelar un segundo, vamos a volver. Quiero que le presten atención a esto, que prestenle especial atención a esto. In 1925, Winston Churchill, then Chancellor of the Exchequer, returned Britain to the gold standard at the pre-war exchange rate. It was a mistake that was eventually to discredit the very idea of a gold standard, and it produced unemployment in Britain, whereas most other industrial countries enjoyed a boom in the 1920s. Churchill's decision to return to gold at the old parity overvalued the pound and made British goods too expensive for foreigners. In The Economic Consequences of Mr. Churchill, a pamphlet of 1925, Keynes argued that the only way to make gold at the old parity stick was to force prices down by a policy of dear money or high interest rates. The inevitable consequence was unemployment and the general strike of 1926. Yo paro un segundo acá. Presten atención a esto acá. Lo que nosotros estamos diciendo es la decisión de Inglaterra de volver al patrón oro. Esto es, ustedes vieron economía, ya cursaron economía, cursaron micro, y en microeconomía hacemos un montón de cosas, analizamos decisiones de los agentes económicos, un montón de cosas. ¿En algún lado vieron el tema del dinero en microeconomía? En realidad no está, ¿no? Lo que nos importa son los precios relativos, ¿sí? De hecho, nosotros cuando estamos en microeconomía, a nosotros nos importan los precios relativos, y lo que nos importan son las cantidades reales de las cosas, y no hay ilusión monetaria, y por ende nosotros suponemos que el dinero no es un problema, ¿sí? Es un tema de numeral, es una tecnología que usamos para hacer más fáciles las transacciones.
¿Ok? Encima, en los modelos micro que ustedes analicen, si bien tienen una cierta dinámica, y hablamos de corto plazo y de largo plazo, y hacemos un poco estática comparativa y podemos ver un poco algunas de las cosas, en realidad no hablamos mucho de el rol intertemporal que puede llegar a estar teniendo el guardar parte de lo que producimos nosotros hoy para consumirlo mañana, que es lo hacemos a través del dinero, ¿no? O sea, nosotros laburamos ahora y eso que laburamos ahora nos genera un ingreso, parte lo usamos ahora y parte nos la guardamos para consumirla más adelante. Y como fabricamos helado, no nos guardamos el helado para venderlo más adelante, lo vendemos, lo hacemos plata y le guardamos la plata y la guardamos la plata. El instrumento que nosotros utilizamos para hacer este movimiento intertemporal es el dinero. Y después el cómo se asignan los recursos entre aquellos que están decidiendo ahorrar o aquellos que están decidiendo invertir, es como nosotros no lo miramos en micro, no le damos bola y suponemos que fluye, que no hay ningún inconveniente. ¿Ok? Y también vimos el tema en micro, el tema del intercambio que puede llegar a estar habiendo, y habíamos visto el flujo circular de la renta, y habíamos visto de que las personas ofrecen su tiempo a cambio de un salario y laburan, ¿no? El trabajo, ponemos el L de laburo, ¿no? Funciona y nos pagan. Y nosotros trabajamos tanto como queremos al salario que está dado y nos contratan tanto como necesitan para eso y en realidad no hay desempleo. Digamos, tampoco decimos que hay desempleo de manteca, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos los mercados, vemos que hay una oferta de mercado, hay una demanda de mercado, se pondrán de acuerdo entre oferta y demanda a través de qué cosa, a través del sistema de precios. Y si hay más gente que quiere comprar manteca que la manteca que hay en el mercado, ¿qué pasa con el precio de la manteca? Sube el precio de la manteca, ¿no? Y cuando sube el precio de la manteca, manda la señal de que hay que comprar menos manteca para los compradores y que hay que ofrecer más manteca para el fabricante de manteca. Y con los salarios pasa lo mismo, ¿sí? En todo caso, si algo no está funcionando, tiene que ver con alguna otra cosa que nos puede llegar a estar dificultando, que puede llegar a estar teniendo con, y esto era lo que se planteaba en ese momento, antes de la crisis del 30 y antes de Keynes y demás, que tiene que ver con, a ver, decir, mira, puede haber habido algún problema de oferta generado por un problema de clima, por alguna otra cosa y demás, y hay un montón de motivos que pueden llegar a haber influido, pero la explicación iba por otro lado, diferente de la que vamos a estar viendo a partir de Keynes. ¿Sí? Eso por un lado. Y después estaba el tema de las relaciones entre las diferentes naciones, ¿sí? Y el tema de el patrón oro, lo que nos servía era como para agarrar y hacer un más eficiente intercambio comercial entre los distintos países. ¿Sí? Entonces, los distintos países tenían como referencia el oro y de esa manera hacían la equivalencia entre las monedas y facilitaba la parte del comercio. Obviamente, ante la situación de la guerra, Inglaterra había tenido que suspender durante un cierto periodo la convertibilidad de su moneda. Lo mismo había pasado en un montón de otras naciones y demás. No era ni la primera ni la última vez que iba a estar pasando. Pero al retornar nuevamente a la situación de paz, lo que buscan es justamente volver al esquema anterior, al esquema de funcionamiento, y tratan de retornar a una cierta paridad. Y acá lo que está diciendo es, che, mira, a este precio hay un problema de nivel absoluto de precios, se está planteando el Keynes. Porque mira, con esto vos necesitas que si este es el valor de la moneda vamos a tener un problema con el tema de los salarios y con el nivel absoluto de precios, cosa que en microeconomía los niveles absolutos no nos interesan. ¿Está claro? Those few stolen hours were soon swallowed up as the exchange was closed on Monday and Tuesday. Britain was forced off the gold standard in 1931 against a background of world monetary disorder, the great crash of 1929 in America, and mounting protectionism everywhere. Keynes was not the only critic of the gold standard, but his influence was a factor in its eventual dethronement. We must free ourselves from the bondage of old ideas. There are high authorities who, though they recognize the impossibility of restoring the old gold standard, would like to get us back as near to it as they can. This is not what we ought to be thinking. We ought to fix the future value of our money on foreign markets so as to be stable and at the same time in right adjustment with our wages, our national debt, and so forth. It is a wonderful thing for our businessmen and our manufacturers and our unemployed to taste hope again.
but they must not allow anyone to put them back in the gold cage, where they have been pining their hearts out all these years. Acá, de nuevo, vamos a recuperar algo. Con el patrón oro, lo que nosotros teníamos es un tipo de cambio fijo. ¿Ok? Fijo de una moneda contra un metal. ¿Ok? Y otras monedas tenían también referencia contra el patrón oro. Lo que está pidiendo Keynes es salgamos del tipo de cambio fijo. Sacamos del tipo de cambio fijo. Y vayamos a un tipo de cambio flexible. Y en este tipo de cambio flexible, lo que va a estar haciendo es va a estar cambiando el valor de la moneda. Pero el cambio del valor de la moneda, lo que va a cambiar es van a cambiar los precios y ajustará en todo caso los precios y ajustará también el precio que tienen los salarios, el precio que tienen las deudas, el precio que tienen un montón de cosas, pero van a ajustarse los precios y no tanto las cantidades. ¿Está claro? Cuando nosotros tenemos, de nuevo, el ejemplo de la compra de manteca, ¿no? Si nosotros tenemos un desequilibrio en un cierto momento y el precio nosotros no dejamos que cambie, ¿qué es lo que manda? Algo que nosotros en economía decimos, lo que manda es el brazo corto. Es decir, si nosotros queremos comprar 100 mantecas y hay 80 mantecas en el mercado, hay 80, no hay 100. Yo no puedo comprar 100 porque hay 80. Entonces, ¿qué manda? El brazo corto, que en este caso es la oferta. Ahora, si el precio estuviera por el otro lado y nosotros tuviéramos, quieren comprar 80 y se fabricaron 100, mirá, se fabricaron 100, pero hay solamente 80 que la gente quiere comprar. Con lo cual se comercializarán 80. Las otras 20 habrá una acumulación indeseada de stocks. ¿Está claro? Lo que manda siempre es el brazo corto, ya sea la oferta o la demanda. Si el precio está por debajo, lo que va a mandar es el lado de la oferta. Si el precio está por arriba, lo que va a estar mandando es el lado de la demanda. ¿Está claro? Pero lo que manda es el brazo corto. Y lo que hay es, en lugar de racionar vía precios, estamos racionando vía cantidades. ¿Qué estamos hablando de racionar? Nosotros en economía estudiamos cómo se asignan los recursos entre los diferentes usos posibles. Y usamos los precios para agarrar y decidir, fabricamos más de una cosa o más de la otra. Los precios son los que transmiten la información. Son fundamentales los precios en una economía de mercado porque justamente lo que buscan es la libre transaccionalidad entre las personas de acuerdo a lo que cada uno valora en cada momento del tiempo. Con lo cual necesitamos los precios. Si por algún motivo el precio no estamos permitiendo que ajuste, lo que termina mandando es el brazo corto, que es el racionamiento vía las cantidades. Lo que hay es lo que se reparte, lo que no hay no lo podemos repartir. ¿Está claro? ¿Sí? Y acá es lo que está diciendo es, che, escúchame, acá estamos en una economía donde lo que estaban mandando era el racionamiento a través de cantidades y por eso estábamos teniendo un nivel de desempleo, una menor demanda de bienes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no estábamos permitiendo que los precios jugaran libremente. All through the 1920s, Keynes had been engaged on a major academic work which became the Treatise on Money, published in 1930. It was Keynes's first attempt at a detailed analysis of the changes in the general level of prices. In this effort, he largely accepted and built on the orthodox quantity theory of money, developing the insights of his Cambridge mentor, Alfred Marshall, one of the great economists of the Victorian era, whose magisterial principles of economics provided 2 generations of English economists with a veritable Bible of economic truths. The Treatise on Money was brutally reviewed. It was criticized on purely technical grounds, but also because it analyzed business cycles largely in terms of prices. Within a year, Keynes decided to work on a new book, which was to become 5 years later, The General Theory of Employment, Interest and Money, the book for which he's now best remembered. In the early 1930s, unemployment rose all over the industrialized world and seemed to become a permanent feature of the economic landscape. It was against this background of persistent unemployment that Keynes developed his new general theory. This time the focus of analysis was not prices, as in the Treatise on Money, but output, real income, and the total volume of employment in an economy. Keynes spent almost 5 years circulating various drafts of the general theory around Cambridge, receiving numerous comments and suggestions. This book was thoroughly rehearsed before publication. In January 1935, Keynes wrote to George Bernard Shaw, "I believe myself
to be writing a book on economic theory which will largely revolutionize, not I suppose at once, but in the course of the next 10 years, the way the world thinks about economic problems. The orthodox view that Keynes now challenged assumed that the economy works on an autopilot, so that if it is jolted off course by shocks to the system, resulting in depression and unemployment, it soon recovers its equilibrium, thus restoring full employment. Keynes rejected this orthodox belief and replaced it by an explanation of unemployment as a normal characteristic of a capitalist economy, adding that only public works financed by borrowing rather than taxes can succeed in generating full employment. As the experience of the American New Deal showed, contemporary economists were prepared to tolerate such programs, but only on a temporary basis. The British Treasury believed as a matter of dogma that major public works like those of President Roosevelt in America destroy as much employment as they create. Keynes categorically denied this Treasury view, as it was called, and claimed that unemployment could only be eradicated by deliberate government action. Now here was the originality and excitement of Keynes's approach. Previously, it had only been cranks and Marxists who said that the economy lacked an effective autopilot. But these people were not taken seriously by the economic establishment. But for someone like Keynes to cast doubt on the idea that the economy had an autopilot was truly revolutionary. Because saving and investment is... Ahora lo que vamos a ver, y esta parte préstenle mucha atención de nuevo, concéntrense un segundo, es una versión de un video además, pero donde vamos a estar viendo lo que tenemos en los primeros capítulos, donde vamos a ir viendo la base de lo que es el modelo ISLM, el análisis de corto plazo que nosotros seguimos utilizando en la materia el día de hoy. ¿Ok? Con lo cual lo que vamos a estar viendo va a ser la explicación central de lo que después vamos a volver a ver a lo largo de las primeras clases. Because saving and investment is done by different people for different reasons, there's no guarantee that the two will be the same. What then brings them into harmony, or as economists love to say, into equilibrium? If savings are larger than investment, this depresses the rate of interest, and that automatically lowers saving and raises investment until the two are equal. It works just as well the other way round when investment is bigger than savings. But instead, Keynes argued, it is variations in income itself that bring savings into equilibrium with investment. And moreover, it is investment that is always the active partner in the relationship. When investment goes up, this causes a multiplied increase in income. That makes consumption go up, but never by as much as income. And that difference in turn generates the savings to match the initial increase in investment. What we have here are a few highly interrelated ideas developed by Keynes. The consumption function, the multiplier, and a particular way of thinking about saving and investment. A mature student at the London School of Economics by the name of Bill Phillips was actually inspired by these Keynesian ideas to build a hydraulic machine to depict the working of the British economy. And this is what it is, a hydraulic machine depicting the workings of the British economy along Keynesian lines. It is in fact an analog computer built in 1948, long before modern electronic computers. But it was actually used for teaching purposes at LSE, Cambridge, Harvard, and elsewhere, all through the 1950s. About a dozen of these machines were built in accordance with Phillips's instructions. Acá ya me detengo un segundo por dos motivos. Primero, para que no se me duerman.
Y segundo, porque en realidad esto que estamos viendo y esto de que fuera una máquina que funciona de esta manera y demás, me parece súper interesante como para que entendamos un poco cuál es el enfoque en macroeconomía, sobre todo al principio. Tenía que ver mucho con esto, ¿no? Un enfoque medio ingenieril, ¿no? De tratar de ver, che, cómo funciona, como si fuera una gran maquinaria que vos podés agarrar y medir de alguna manera el nivel de consumo, el nivel de ahorro, el nivel de cosas y modelizar este funcionamiento, ¿sí? Es muy de ese estilo la macro. Fíjense que la micro no venía de esta manera. La micro, lo que ustedes vieron de oferta y demanda, lo que busca es, che, cómo actúa un agente representativo, cómo optimiza ese agente representativo y a partir de entender cómo optimiza ese agente representativo, que puede ser un consumidor, que puede ser una empresa o lo que sea, entendemos, agregamos el comportamiento de oferentes y de demandantes, vemos cómo interactúan, hacemos un equilibrio de mercado, un equilibrio parcial o un equilibrio general. Pero el razonamiento es abstracto, es teórico y a partir de ahí vamos construyendo metodológicamente hacia dónde nos lleva esto. En cambio acá esto es tratar de hacer un modelito que funcione como una máquina. ¿Está claro? What this machine demonstrates is the circular flow of income and the role that saving and investment play in determining the size of that circular flow. Consumption, investment, and saving form a circular flow in which business firms pay out wages, rent, and interest to households to produce goods and services, and households pay out money to business firms to buy goods and services. Business firms cannot expect their sales to consumers to be as large as the total of their outgoings because the public will want to save some of its income. These savings therefore leak out of the circular flow. That doesn't matter, provided that businessmen are at the same time injecting a sufficient amount of additional payment for new investment. The total amount of income flowing around the circular flow will go up when businessmen try to invest more than consumers are saving, and it will go down when consumers try to save more than businessmen are investing. Keynes introduced the so-called consumption function, an absolutely central concept in his thinking. If you plot consumer expenditure against disposable income, you discover, lo and behold, that total consumer expenditure in any given year is a stable and highly predictable fraction of national income. It's always about 3/4 to 4/5 of disposable income. Suppose that, for whatever reason, investment increases by £100. Somewhere a business firm hires extra workers to the tune of £100. According to Keynes's consumption function, our workers will spend 3/4 of the extra £100 of income, or £75, on consumption, and they will save the rest. But the effect doesn't stop there. We now introduce Keynes's concept of the multiplier, namely that any increase in investment will have a multiplied effect on income. If our workers spend the £75 of their extra £100 to buy groceries, the grocers spend 3/4 of the £75 they receive on food for themselves and on new orders from their wholesalers. And these wholesalers, in turn, spend 3/4 of their extra income, leading to an ever-dwindling series of consumption, spending, and respending. The amazing thing is that this dwindling series does not go on forever. It adds up to a very definite number. If the workers spend 3/4 on consumption, the multiplier is 4. If they'd spend 4/5, the multiplier would have been 5. If they'd spend 7/8, the multiplier would have been 8. In other words, the greater the fraction of extra income spent on consumption respending, the greater is the multiplier effect of new private investment. The whole argument works just as well on public investment, say on money spent by governments on public work programs. What Keynes is saying is that the value of the multiplier is always greater than 1. And if this is so, it must be true that any amount of unemployment can be cured, at least in principle, by a sufficiently large increase in public spending, whatever the source of that spending. I wonder if you realize how extraordinary this is. Economists have been debating the pros and cons of public works in depressions for over a century without coming to any definite conclusion. We've just spent 5 minutes expounding the simplified Keynesian theory of income determination.
And we've shown, I hope conclusively, that a given amount of private or public spending is capable of raising national income by at least as much, and perhaps by even more. And in this way, can eliminate any amount of unemployment. Después queda, como para que lo miren, y ustedes tienen ahí acceso al video y demás, como para verlo completo. Es súper interesante el documental. Se llama Mark Blaug, el economista que es profesor de economía, historia económica y demás. Es muy bueno, tiene una obra excelente, pero en este documental aparte recogen los testimonios de un montón de economistas, de premios Nobel y demás respecto del legado de Keynes. Ahora, esto que acabamos de ver, realmente incluye un montón de los temas que nosotros vamos a estar viendo a lo largo de la cursada, ¿sí? Por eso es que me parece súper importante que les hayamos dedicado un rato a haber visto el video y demás. Bastante claro, bastante conciso de lo que es la evolución del pensamiento. Pero ahí al final llega a una recomendación de política que es fundamental y es, mirá, la acción decidida por parte del policymaker puede de alguna manera trabajar sobre qué variable, desempleo. ¿Ok? Y eventualmente puede eliminar cualquier nivel de desempleo. Tengamos eso en la cabeza, porque tiene que ver un poco con las preocupaciones, esto que estamos viendo, las preocupaciones de lo que pasaba en la crisis 2007-2010, por eso les digo que miren la película. Y tiene que ver también con lo que pasó en la Argentina en el año 2001. ¿Sí? Tiene que ver también con lo que pasó en la Argentina en el año 2001. Algunos de ustedes estaban en ese momento siendo muy pequeños, otros a lo mejor ni siquiera habían nacido. Pero es muy importante y ha sido muy traumática para la Argentina la crisis esa. ¿Sí? Con lo cual es importante que entendamos algunos de los elementos de cuáles son las guías de política que se fueron sucediendo en cada uno de los momentos del tiempo, porque van a estar presentes en 2007 y 2010 a nivel internacional y van a estar presentes en lo que sucede en la Argentina al final de la convertibilidad y en la salida de la convertibilidad. ¿Ok? Vamos a seguir ahora. Volvemos acá. Aquí estamos. Acá repasamos algunos de los elementos que trae la teoría general de Keynes y que nosotros vamos a usar a lo largo de toda la materia, que son el concepto de demanda agregada. El concepto de demanda agregada es una innovación, un aporte teórico de Keynes que tiene que ver en lo llamado la demanda efectiva, donde va a ser la suma justamente del consumo agregado, la inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que vamos a estar trabajando bastante y que ustedes, por lo que vieron ya en Economía 1 y demás, la parte básica de cuentas nacionales deberían manejarla, igual quédense tranquilos que lo vamos a ver en la clase que viene. Segundo, el tema de la preferencia por la liquidez como concepto en la demanda de dinero. Y acá hacemos de nuevo hincapié en lo que les dije recién. Nosotros en el análisis micro, en lo que Marshall le estaba planteando y demás, había por un lado una parte de dinero que no le dábamos bola respecto de un montón de aspectos teóricos, y después estaba la teoría cuantitativa del dinero, sobre lo cual vamos a estar trabajando y vamos a recuperar después, pero acá lo que hace Keynes es en particular tratar de entender por qué la gente puede llegar a estar demandando los saldos monetarios para guardarlos, la preferencia por la liquidez, del querer quedarnos de alguna manera con el billete, la pasión por el billete. ¿Por qué puede llegar a estar pasando eso? Entender. La relación entre el consumo, la renta y el multiplicador, esto que estuvimos viendo recién, que estaba en el video, tratar de entender esto. La importancia de las expectativas en las decisiones de qué cosa, de consumo, en las decisiones de inversión, en la idea de que los animal spirits son importantes, un importante factor para la demanda y la producción, ¿a través de qué cosa? A través de las decisiones de inversión por parte de las empresas. Animal Spirit se supone que es eso que guía de alguna manera al empresario a innovar, a poner una pizzería, a hacer algo. Y obviamente lo hacen porque creen que le va a ir bien, ¿no? Nadie hace un negocio, nadie pone una fábrica, nadie pone en marcha una actividad productiva si no supone y si no espera que le va a ir bien. Esto puede estar más fundado o menos fundado, ¿no? Pero esto es lo que vamos a estar mirando y vamos a tratar de entender el marco conceptual y los aportes y las consecuencias de esa decisión.
Esto generó un cambio muy importante en la forma en que se hacía el análisis económico, en la forma en que mirábamos la economía, y esto tuvo un montón de impactos en la academia y en las discusiones de los economistas, pero no necesariamente eso que se discute en la academia le importa a alguien, ¿no? Y hay un punto importante de inflexión que tiene que ver con el trabajo que hace Samuelson de armar un libro de economía, en realidad. Meter la macro dentro de un libro de economía para enseñar en la universidad. El libro de Economics, que, digamos, después el de Samuelson y Nordhaus fue el libro durante mucho tiempo. Además, dos economistas que los dos ganarían el premio Nobel después, más adelante, separados. El último Nordhaus hace muy poco, por dos temas muy diferentes, pero que aportaron un montón de cosas y que es la base de lo que se entiende como la síntesis neoclásica. Y es incorporar dentro de lo que es el funcionamiento de la teoría económica, dentro de lo que es el conocimiento general, los aportes de Keynes y tratar de hacerlos fácilmente entendibles por no solamente los futuros economistas, sino por todas las personas. Y acá esto vuelvo a la cita de Keynes que les puse al principio, ¿no? Diciendo, digamos, de alguna manera esa influencia en un montón de personas, en la formación de un montón de personas para la conducción de sus propios negocios el día después. El modelo ISLM que nosotros vamos a usar y que es el que está en todos los manuales de economía de muchos años, fue elaborado por Hicks y por Hansen a fines de los años 30, era muy parecido al que ellos arman, y lo que hacen es justamente tratar de formalizar matemáticamente, al estilo de un montón de modelos que había en micro y demás, tratar de meterlo en curvas y cosas que todos podamos manejar conceptualmente, y incorporar justamente la teoría keynesiana dentro de ese framework, de ese andamiaje teórico. Lo critican un montón a ISLM porque hay un montón de los aspectos más importantes de la teoría de Keynes que no están adentro del modelo, pero bueno, nada, es una simplificación, como toda simplificación, y nos permite trabajar y entender un montón de cosas. Desde la posguerra en adelante, la macroeconomía se empieza a consolidar, y la verdad que hay una fase, una era de oro, digamos, de alguna manera, del conocimiento económico y de expansión de un montón de esferas de conocimiento, porque no teníamos ni siquiera un esquema de cuentas nacionales como lo entendemos hoy, ni siquiera se medían las variables, con lo cual mucho menos tomar decisiones, ¿no? O sea, si ni siquiera lo medís, difícil que lo puedas gestionar, ¿no? Eso, ustedes que son de económicas deberían todos saberlo. Y la pregunta fue, agarré y tratar de entender, che, bueno, esa función de consumo que hablaba Keynes y que está bien, 3/4 del ingreso, 5/6, no sé cuánto. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene esa forma? ¿No? Tratar de entender qué es lo que hay detrás de las decisiones de consumo de las personas. Y hubo diferentes aportes de distintos economistas. Por un lado, Franco Modigliani, un economista italiano que después estaría dando clases en el MIT durante mucho tiempo y demás. Y bueno, igual que Samuelson y muchos estaban ahí. Plantea la hipótesis del ciclo vital, que lo que dice es, mirá, vos generás un cierto ingreso y con ese ingreso vos vivís hoy, pero también te guardas una parte de plata para tu consumo futuro. Viste que después, en algún momento, dejas de laburar. Y cuando dejas de laburar, vivís de lo que ahorraste, ¿no? Ese ahorro, entonces dice, mirá, si sumamos todos nuestros ingresos van a ser igual, de alguna manera, a todo lo que nosotros vamos a consumir a lo largo del ciclo vital. Durante el momento en el cual estamos laburando, generamos un ahorro, y ese ahorro va a ser equivalente al desahorro que vamos a generar después, cuando querramos vivir una vez que estemos retirados, ¿sí? Y de hecho, si hiciéramos la cuenta bien, nos la gastaríamos toda, ¿no? No dejaríamos nada, ¿no? La herencia es un error de cálculo, decía alguno. Si no, te la gastaste. La hipótesis del ciclo vital tiene que ver con eso. Y al mismo tiempo Friedman hace otra lógica de análisis, pero llega a una lógica similar, donde dice, mirá, la verdad es que no es, en el esquema de Modigliani es como más estándar y más fijo. Lo que plantea Friedman es un poco más sofisticado. Dice, mirá, la verdad es que vos tenés un ingreso, y ese ingreso se genera por dos fuentes, ¿no? Por un lado, por el trabajo que vos tenés, y por otro lado, por la riqueza que vos podés llegar a estar teniendo, y el flujo de fondos que se genera de esa inversión del capital.
pero el de la renta que vos obtenés como empleado por trabajo y demás, tiene que ver con tu capital humano y con tu formación. Y vos vas generando y te vas formando y demás, ¿para qué cosa? Para incrementar justamente tu capacidad de generar ingreso mañana. Y bueno, en cada momento vas optimizando y después también, el día después, ¿qué haces? Le gastás, digo, ¿no? O sea, hay una parte que tiene que ver con eso. Hay otros modelos y demás que empiezan a trabajar, overlapping generations y demás, donde decís, bueno, vos consumís hoy, pero lo que consumiste ayer, o algunos de ustedes hoy todavía, está siendo subsidiado por la generación anterior, ¿no? O sea, los padres nos bancaron. Y después, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a bancar a nuestros hijos o ya lo estamos haciendo? ¿No? Esto funciona así. Hay una intergeneracional relación donde vamos funcionando, porque en realidad, y esto también lo dice Friedman en otros momentos, en realidad nosotros en economía hablamos de decisiones individuales, agentes económicos individuales, pero la unidad en realidad no es una persona, sino que en muchos casos es una familia que toma una decisión y demás, defendiendo familia como aquellos que viven todos juntos, ¿no? Teorías del consumo van por ahí. Tobin, otro economista también keynesiano y demás, muy interesante también todos los aportes que fue haciendo, trabajó sobre todo lo que tiene que ver con la parte de inversión, los determinantes de inversión, por qué invertimos y demás, y pensaba lo siguiente, ¿no? O sea, algo les digo, algo obvio, ¿no? O sea, yo hago una inversión porque el flujo de fondos futuros que voy a generar con la inversión que estoy teniendo es más grande que lo que me cuesta hacerlo, ¿no? Entonces, al final del día, ese aporte de flujo futuro va a ser más grande que cosa, que el valor contable que yo voy a tener registrado en los libros, porque el valor contable que yo tengo registrado en los libros tiene que ver con qué cosa, con las inversiones que yo hice, ¿no? Con lo que me costó hacer la inversión. Y lo otro tiene que ver con las ventas y demás, y con todas las expectativas de flujo futuro. Entonces ahí después lo podemos agarrar y mirar diciendo también, cuando lo miramos en términos de finanzas, la evaluación de mercado que tiene una empresa, una firma y demás, que valen las empresas, no valen por el valor libro de lo que dice el balance, vale por la capacidad de generar flujo futuro, siempre y cuando lo que pueda generar como flujo futuro sea superior al valor contable. Pues si no, ¿qué hacemos? Vale que una empresa, nosotros teníamos una empresa que andaba bárbaro, ¿no? Y por algún motivo, teníamos una pizzería, por algún motivo descubren que las pizzas son tremendamente negativas y hacen mal a la salud y te morís si consumís pizza. Listo, ya está, se acabó el negocio, está claro, ¿no? Ahora, mi valor libro sigue diciendo una cierta guita, ¿no? ¿Que tiene que ver con qué cosa? Con la evaluación de los activos que yo tengo. Y muchos de estos activos tienen que ver con qué cosa, con que si yo liquido la sociedad, recupero toda esa guita, ¿sí o no? ¿No? O sea, si la capacidad de generar flujo futuro es menor que el valor libro, ¿qué vale el valor libro? Porque lo realizamos, ¿no? Hay un montón de formas de incluir después esto, ¿no? Pero estoy recontra simplificando. Pero tiene que ver un poco con eso, ¿no? Entonces, las inversiones, lo que está planteando Tobin, tiene que ver con eso, ¿no? La capacidad de generación, lo que guía es eso, ¿no? La capacidad de generación futura y demás. Entonces empezamos a teorizar sobre justamente cómo se toman las decisiones de inversión y demás, y la parte de finanzas en general y cómo lo podemos llegar a estar midiendo. Hay un montón de desarrollo a partir de esto y demás, no lo vamos a estar mirando acá ahora, pero como para ir viendo cómo a lo largo del tiempo, a lo largo de los años 50, a lo largo de los años 60, iba avanzando la macro en este contexto. Al mismo tiempo, la economía mundial de posguerra, en particular en Occidente, viene una reconstrucción muy importante de las economías que habían sido devastadas por la guerra y una parte muy importante de crecimiento económico. Y ese crecimiento económico también da lugar a analizar cuáles son los determinantes del crecimiento económico. Y ahí viene justamente el trabajo que hace Solow y que hacen otros tratando de modelizar esto. Y los modelos de crecimiento económico, en particular el que hace Solow y demás, tienen en esa época una evolución muy importante, y de hecho nosotros vamos a ver en la materia, cuando veamos el largo plazo, vamos a ver el modelo de Solow, vamos a ver los aportes de él y cómo se generan estos modelos y qué es lo que nos indican, y esto surge principalmente en esa época, y se empiezan a generar modelos macroeconómicos, porque empezamos a medir, podemos empezar a sacar datos, y una vez que empezamos a meter los datos y empezamos a tener las estadísticas, tratamos de armar un modelo y tratar de estimar a través de econometría, a través de estadística, tratamos de armar un modelo económico, como la máquina esta que habíamos visto ahí, ¿no? Hidráulica y demás, tratar de estimar esos parámetros, ¿sí? ¿Cuánto vale la propensión a consumir? ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale? Tratar de establecer un modelo macroeconómico
y esto es el aporte que hacen Klein y que hacen otros. En particular, este modelo de MPS es los aportes de 2 universidades, el MIT y la Universidad de Pensilvania, y la S es de una institución que se dedicaba a la investigación en ciencias sociales, y se empiezan a generar los primeros modelos macroeconómicos para tratar de estimar cuáles serían los resultados esperables mañana de decisiones de política o de cuál es el PBI esperado mañana, ¿no? A partir de qué está pasando con el consumo, qué está pasando con distintas variables, che, ¿qué va a pasar el año que viene? ¿Y qué hacemos? Tomamos la información, estimamos, usamos econometría y podemos empezar a estimar. Podemos empezar a obtener resultados de qué es lo esperable, ¿no? Y esto es súper importante en la teoría económica, ¿no? Y muchos de los modelos tienen por detrás esta gran utilidad, ¿no? Esta funcionalidad que nosotros le pedimos, ¿no? Yo le pido a Waze que haga un modelo de cómo funciona el tránsito, no porque me parezca solamente interesante, sino porque me permite a mí saber cuánto voy a tardar para ir del lugar A al lugar B. ¿Sí? Bien, y esto empieza a ser también así en teoría económica, más allá de la teoría, diciendo, che, pero vamos a empezar a utilizarlo de manera práctica para agarrar y estimar resultados posibles, etcétera, etcétera. Y empieza a haber también una revisión de, che, este gran avance en la teoría económica, esta revolución que inicialmente se había generado, esta síntesis neoclásica que había generado esta nueva consolidación de la teoría económica, empieza a generar, che, por ahí no es tan así lo que estamos diciendo, por ahí estamos leyendo algo mal, y empieza a haber una revisión, y empieza a haber enfrentamiento entre lo que se denominan los monetaristas y los keynesianos, en particular Milton Friedman, el que acabo de decir en la diapositiva anterior, que había aportado todo el tema che, cuáles son los determinantes del consumo y demás. Él empieza a revisar, che, la historia, ¿no? del dinero en la Argentina, en Estados Unidos. La Argentina también es súper interesante mirarlo. La historia de la institución dinero, qué es lo que fue pasando y demás, y empieza a ver, che, acá hay algunos errores en la interpretación que estamos haciendo, y tenemos que empezar a trabajar, y a partir de esos errores, que ahora los vamos a estar mirando, los enfrentamientos y demás, que se suscitan, empieza a haber entonces recomendaciones de política diferentes. Che, por ahí no había que hacer esto, por ahí hay que hacer otra cosa. Al mismo tiempo empiezan a haber ciertos aportes que se estaban haciendo de manera simultánea entre los keynesianos y los monetaristas, algunos, por ejemplo, como lo que fue la curva de Phillips, que la vamos a usar nosotros a lo largo de la materia y demás, que lo que hace es vincular dos variables. ¿Algunos se acuerdan, sabe? Desempleo con desempleo e inflación, si hay una relación o no entre desempleo e inflación, y lo que hacen es, una vez que empezamos a medir y empezamos a tener tecnología que nos permite hacer regresiones y demás, empiezan a mirar, y Phillips analiza 100 años de historia de la economía británica y encuentra que existe una relación entre inflación y desempleo, y entonces, che, mirá, no sé bien por qué, pero hay una correlación entre estas dos variables, y entonces podríamos agarrar y tenerla en cuenta, y che, ¿cuáles son las recomendaciones de política que podemos llegar a estar haciendo o no? Y cómo podemos eventualmente combatir ciertas preocupaciones que tienen que ver con el funcionamiento de la economía. Y acá tenemos que mirar también el contexto de la política internacional y de lo que estaba sucediendo y demás. Por un lado, como les dije, después de la posguerra hay un crecimiento económico muy, muy fuerte de todo Occidente, a partir de la reconstrucción y demás, pero de los aprendizajes más importantes que había tenido Occidente tenía que ver con esos errores que habían cometido con Alemania después de la Primera Guerra Mundial, donde le habían impuesto unas condiciones tan severas a Alemania respecto de la necesidad de reparar el daño generado a otras potencias. Eso generó un nivel de insatisfacción tan grande en Alemania y que dio lugar al nazismo, ¿no? Esto, sí, generaste todas las condiciones como para esto. Y encima había un caldo de cultivo que era el enorme desempleo que en Alemania llevó al nazismo y que en todo el mundo generó una crisis muy importante. Con lo cual, el mayor foco estaba en prevenir este tipo de situaciones. Había que prevenir por todos los medios una situación de desempleo que generara una situación tan crítica donde la gente se desesperara y pudiera llegar a creer de que es mejor seguir ciertos postulados más autoritarios y demás, y que pudieran llegar a derivar en nuevamente conflictos de este estilo. Esto dentro del Occidente. Y además el enfrentamiento con la Unión Soviética, que eran autoritarios y que tenían otro esquema de funcionamiento y que estaban funcionando
alternativamente. Con lo cual, la preocupación tenía que ver con esto. No es que estaba todo tan limpito y tan ordenadito, y entonces, en este punto donde nosotros estamos en la historia, estamos en los 60, expansión del keynesianismo llega con gran impacto en lo que tiene que ver con la política económica impulsada por Kennedy, y en la Argentina se llamó el desarrollismo, digo, ¿no? Para agarrar y tener en la cabeza que estamos hablando de Frondizi, estamos hablando de Servo. Es un impacto teórico de lo que estamos hablando. Ahora vamos a ver la revisión de lo que pasó en la crisis del 30, no desde la óptica que acabamos de ver, sino desde la óptica de Milton Friedman. Muy importante para entender un montón de lo que vamos a ver en la materia, para entender la crisis, para entender el funcionamiento del sistema monetario, del sistema financiero, de cómo operan, y de nuevo, aprendizaje para la década del 30, aprendizaje para 2007-2010, aprendizaje para 2001 en la Argentina, aprendizaje para el planeta Tierra en el año 2023, porque estamos en este momento en una situación con un montón de puntos en común con lo que se estaba viviendo en ese momento. De nuevo, ¿puntos en común significa que vamos a llegar al mismo punto? No, pero puntos en común significa no seamos salames y tratemos de prestar atención a lo que podamos aprender de la experiencia pasada para tratar de anticipar de alguna manera cuáles son resultados esperables hoy. ¿Ok? Cortamos acá porque yo ya sé lo que me va a pasar, que no voy a tener el tema del audio y toda la historia. Lo hacemos así. Hacemos ahí. Yo les voy a dejar el video completo. Hay una versión en español, una versión en inglés. La mejor versión es en inglés subtitulada, más civilizada, pero vamos a usarla en español acá por un tema de accesibilidad para todo el mundo. Pero la van a tener completa, no la vamos a ver completa. Sí le vamos a dedicar ahora bastante tiempo. Yo sé que esto va a ser medio tedioso para algunos, pero es importante que le prestemos atención a un montón de hechos. De hecho, esto que estamos mencionando el Silicon Valley Bank de hace 10 minutos, o el comportamiento respecto de lo que está pasando con otros bancos a nivel internacional, tienen de manera directa que ver con las recomendaciones y con el análisis que van a estar viendo ahora. Profe, no se escucha. Nota al pie, ¿no? Esto estamos hablando 1980s. Gustavo. ¿no? No se escucha, profe. Pero me olvidé de darles el coso. Muy bien, menos mal que me dijeron. Compartir, no le toqué acá seguramente. Pero bueno, el video, como lo ven, es del principio de los 80, ¿sí? Y está describiendo lo que sucedió 30 años antes en la crisis del 30, ¿sí? ¿Está claro? Obviamente ya han pasado varios años. Sin embargo, es muy importante que entendamos esta lectura de lo que está pasando. Wall Street. La mayoría sabemos lo que pasó aquí hace 50 años. En el interior de la Bolsa de Valores, el jueves 29 de octubre de 1929 se vino abajo el mercado. Desde entonces se le recuerda como Jueves Negro. El colapso de Wall Street fue seguido por la peor depresión en la historia de América. La depresión ha sido atribuida al fracaso del capitalismo. No fue así, pero persiste el mito. Lo que pasó en realidad es diferente.
cuando las cosas se veían muy superficialmente, el comercio había empezado a decaer a mediados de 1929. El derrumbe de Wall Street intensificó la recesión. El mismo efecto tuvieron las quiebras bancarias en el sur y en el oeste. Pero la recesión se transformó en crisis solo cuando estas quiebras se extendieron hasta Nueva York. Y en particular a este edificio, en esa época, la sede del Banco de Estados Unidos. El fracaso de este banco tuvo hondas repercusiones y pudo haberse evitado. Fue en cierto modo un accidente histórico el que precisamente este banco jugara el rol que jugó. ¿Por qué fracasó? Era un banco perfectamente sólido. Bancos con situaciones financieras peores que las de él habían tenido dificultades y se habían salvado con la cooperación de otros bancos. La razón por la que se salvó tiene que ver con su carácter relativamente político. Primero su nombre, Banco de Estados Unidos. Un nombre que hacía creer a los inmigrantes que era un banco oficial del gobierno, cuando en realidad era un banco simplemente comercial. En segundo lugar, sus dueños, judíos. Tanto su nombre como la naturaleza de sus dueños, que atraían a un número tan grande de depositantes de entre los muchos hombres de negocios judíos de la ciudad de Nueva York. También tuvo como consecuencia el alienar a otros banqueros a los que no les gustaban ni las ventajas que le daba el nombre ni la naturaleza de sus dueños. Como resultado, los demás bancos estaban dispuestos a circular rumores que ayudaron a crear un ambiente que llevó a retiros masivos, poniendo al banco en dificultades. Frente a estas dificultades del banco, los otros bancos no prestaron su acostumbrada ayuda para salvarlo. A solo unas cuadras está el Banco Federal de la Reserva de Nueva York. Era aquí donde se podía haber salvado el Banco de Estados Unidos. Se había establecido el sistema de reserva federal hacía 17 años, precisamente para prevenir las peores consecuencias de los fracasos bancarios. El Banco Federal de la Reserva de Nueva York, cuyos directores hoy día se reúnen en esta sala, ideó un plan conjuntamente con la Superintendencia de Bancos para el Estado de Nueva York para salvar al Banco de Estados Unidos. Su plan requería la fusión del Banco de Estados Unidos con varios otros bancos, como también un fondo en garantía suscrito por otros banqueros para asegurarle a los depositantes que el activo del Banco de los Estados Unidos estaba a salvo y seguro. El Banco de Reserva citó reunión tras reunión para poner en operación el plan. En un momento había acuerdos y en otros no. Finalmente, en una reunión que duró toda la noche el 10 de diciembre de 1930, los demás banqueros, y muy en especial J. Pierpont Morgan, rehusaron suscribir el fondo de garantía y el plan se fue al agua. Más allá de que obviamente falta una explicación anterior, pero todo tiene un límite a lo que podemos llegar a estar mirando, aquellos que elijan la película Too Big to Fail van a encontrar respecto de la dinámica que sucedió cuando finalmente cae Lehman Brothers y demás. Hay un montón de puntos en común, mírenlo y demás, y también tienen en algún punto en común con algunas de las otras películas, pero presten atención por ahí a eso. Y ahí acá están diciendo otras cosas que son también importantes, diciendo, mira, acá hay un problema, el banco no tenía un problema en realidad de solvencia, sino que tenía un problema de liquidez, y que entonces en realidad el Banco Central, la Fed u otros bancos podrían haber solucionado el problema de liquidez, es decir, que podrían haber ayudado a devolver esto sin que se vieran afectados en realidad ni los depositantes, y al final del día en realidad tampoco había un problema de solidez real de los activos que respaldaban esos pasivos. Y hay un punto ahí que tiene que ver con esto, y hay algunas cosas que también están ahí presentes, diciendo, che, parte de la solución era la fusión con otras entidades, con entidades más grandes, ¿sí? Y la autoridad regulatoria de alguna manera tratando de coordinar o empujar este tipo de comportamientos, ¿sí? Hoy por hoy, entre las discusiones que hubo a partir de la caída de Silicon Valley Bank, había problemas en otras entidades medianas en Estados Unidos, porque la desconfianza que se generó en uno generó contagios en otros, y había una tendencia diciendo, che, por ahí los reguladores están empujando a que se concentre y se consolide el sistema financiero en entidades más grandes, por algunos motivos que ahora después vamos a profundizar. Pero esto que estamos diciendo, presten un poquito de atención, tiene que ver también con un montón de otras dinámicas que se han dado en otros momentos del tiempo, en la Argentina también. De hecho, yo les mencioné el tema del tequila hace un rato,
en el tequila hubo una caída de un montón de instituciones financieras en la Argentina y la consolidación del sistema financiero en aquellas instituciones más grandes y de cómo se condujo el proceso. De nuevo, acá hay algunas cosas que tienen que ver con el funcionamiento de estos mercados que está bueno que empiecen a prestar atención. Al día siguiente, el Banco de Estados Unidos cerró sus puertas para no abrirlas nunca más. Para sus depositantes que veían congelados sus ahorros y arruinados sus negocios, el cierre fue trágico. Pero cuando finalmente se liquidó el banco, en los peores años de la depresión, devolvió 92,5 centavos por dólar. De haber cooperado los otros bancos, nadie habría perdido un céntimo. Acá esto es importante, dice, mirá, al final del día le devolvieron 92 por dólar, ¿no? O sea, al final del día es como que no perdieron nada. De hecho, los precios se van a ver visto fuertemente reducidos en ese tiempo. Hubo deflación en ese tiempo, con lo cual, al final del día incluso le devolvieron más de lo que estaba en términos reales, aunque hubo que esperar un tiempo para ello. Ahora, el problema está que vos tenés una empresa y vos tenés ahí la guita como para pagar los sueldos de los empleados tuyos. Que te devuelvan a vos lo mismo que te tenían que devolver, está bueno, pero si me devuelven dentro de 2 años, yo tengo un flor de quilón. Por eso está el tema de, che, ¿quién me da la liquidez? Y hay un rol que tiene que ver de asegurar esa liquidez. Para los otros bancos de Nueva York, el cierre del Banco de Estados Unidos parecía tener efectos puramente locales, pero se equivocaban. En parte porque tenía tantos depositantes, en parte porque muchos de los depositantes eran pequeños comerciantes, pero en parte porque era el banco más grande de los Estados Unidos en ir a la quiebra hasta esos momentos. El cierre produjo profundos efectos. Depositantes de todo el país se asustaron por la seguridad de sus fondos y corrieron a retirarlos. Hubo retiros masivos y quiebras por montones, y durante todo ese tiempo, el Banco Federal se limitó a tomar palco, cuando tenía el poder, el deber y la responsabilidad de proveer el dinero líquido que habría permitido a los bancos cumplir con las demandas insistentes de sus depositantes sin tener que cerrar sus puertas. La forma en que los retiros masivos de los bancos pueden aumentar o ser detenidos es consecuencia de cómo opera nuestro sistema bancario. Ahora vamos a estar viendo justamente eso, ¿no? Acá ya le estoy diciendo, acá hay un rol que es fundamental e indelegable de la Reserva Federal que tendría que haber provisto la guita. El tema de un rol, una función de un banco central. ¿Ok? Ser prestamista de última instancia y proveer liquidez en este tipo de situaciones. Esto es algo que la teoría económica hoy mantiene de manera indiscutida. Es posible que piense usted que al llevar dinero al banco y depositarlo, el banco lleva ese dinero y lo coloca en las bóvedas en espera de que lo vuelva usted a necesitar. ¿Cómo los quiere? Quisiera 2 de a 10, 1 de a 5 y 5 de a 1. Ok. El banco no hace nada de eso. Inmediatamente toma una buena parte de su depósito y lo presta a otro. ¿Cómo supone usted que gana el interés para pagar sus gastos o pagarle a usted algo por el uso de su dinero? En realidad, si todos los depositantes de todos los bancos trataran todos a la vez de retirar sus fondos, entonces el efectivo disponible en todos los bancos del país no alcanzaría a cubrir ni la mitad de sus demandas. Para evitar esta situación como esta, para evitar retiros masivos, es indispensable poder contar con una manera de impedir que la gente retire sus fondos o tener una fuente adicional de efectivo. Ese era el propósito del sistema de reserva federal. Proveer efectivo adicional para cubrir las demandas de los depositantes cuando se presentaran retiros masivos. Un ejemplo clásico de cómo este sistema podía funcionar en forma eficaz se puede encontrar a 2,000 millas de Nueva York y cerca del Great Salt Lake en Utah. A comienzos de los años 30, algunos bancos de Salt Lake City y alrededores comenzaron a tener dificultades. Ahora lo que vamos a ver es, va a dar un caso concreto para que lo siguen a interpretar ustedes de manera clara, de cómo se ve en ese año, en los 80s, cómo lo ven retrospectivamente de lo que pasó en su momento en la década del 30, y esto nosotros deberíamos tenerlo también presente para otra situación que tuvimos en la República Argentina, que se llama el Plan Bonex.
su momento, en la República Argentina, nosotros teníamos la plata guardada en los bancos todo el tiempo. Y como había mucha inflación, no la dejabas en la caja de ahorro o cuenta corriente, sino que la ponías a plazo fijo. El plazo fijo se ponía a 7 días, porque la Argentina era un tembladeral, entonces era fijo, pero no por mucho tiempo, era por 7 días, ¿sí? Y a los 7 días vencían. En un momento, por algo que después lo vamos a estar viendo y demás, en un momento dijeron, paren la música, y todos los depósitos que vos tenías a plazo fijo se transformaron de alguna manera en un bono del gobierno a 10 años en dólares. En dólares, queda tranquilo, la tuya va a estar en 10 años en capital resguardado. Hay un montón de motivos y demás. Pero eso generó. ¿Por qué se genera? Después lo vamos a estar viendo mucho más a detalle, pero digo, esto es algo que también es traumático en la historia de Argentina, que también guía un montón de decisiones y que también está en la cabeza y que por ahí alguno de ustedes escuchó en los últimos tiempos, si le prestó atención, o si no le prestó atención y no lo escuchó, quédense tranquilos, que si le prestan atención y lo escuchan, seguramente va a volver a salir de acá a 2, 3 o anda a saber cuántas semanas, van a volver a decir en algún lado, che, no, vamos a riesgo de un plan Bonex. Esa frase la van a escuchar en algún lado, nosotros la vamos a aprender acá, esperemos que no haya ningún plan Bonex, o si lo hay, que llegue después en la clase. O que sea en la clase de al lado, como para verlo lindo y verlo activamente. ¿Sí? Pero esto que vamos a estar viendo tiene que ver con qué motiva a las personas en un momento a comportarse de una manera u otra, con lo que espero estar cerrando también después algunos de los temas. Dale. Los dueños de uno de estos bancos tuvieron la inteligencia de saber lo que tenían que hacer para mantener abiertos sus bancos y el valor para hacerlo. Cuando los depositantes temerosos insistieron en retirar todo su dinero, una de las tareas de George Eccles era aleccionar a sus cajeros sobre la forma en que debían manejar la situación. Bueno, entonces reunimos al personal y les pedimos que estuvieran en el banco, en sus puestos, a las 8 y que actuaran como si nada hubiera pasado, con una sonrisa en los labios. Sí podían. Y yo también. Teníamos 4 ventanillas para ahorros. Y les dijimos que no dejaran por ningún motivo sus ventanillas. Ni para almorzar ni para ninguna otra cosa. Teníamos que tener todas las ventanillas abiertas todo el día. Pero lo importante era que sabíamos que tendríamos una larga cola ahí. Así que no serviría de nada apurarse, porque la cola continuaría. Así es que dijimos, ahora cuando reciban un pedido de retiro y una libreta, verifiquen la firma, aun cuando conozcan a su amigo Juan Soto, con el propósito de ganar tiempo. Entonces, cuando paguen el dinero, no paguemos en billetes de a $100. Vamos a pagar con 5, 10 y 20. Y cuéntenlo 2 veces. Y entréguenlo con una sonrisa. El banco sobrevivió a la mañana, pero no les quedaba suficiente efectivo. Así que en la tarde le pidieron más al Banco de la Reserva Federal. Así es que la Reserva Federal envió el carro blindado. Un guardia entró con 2 bolsas llenas de efectivo, abriéndose paso entre la multitud. El subgerente Morgan Kraft también entró y Mariner, mi hermano, lo pescó al señor Kraft del brazo y le dijo, ahora súbase a ese mostrador de mármol y dígale a esas personas que ha traído mucho dinero y que hay más en el lugar de donde lo trajimos, y lo hizo. Entonces Mariner se subió y dijo, ahora han escuchado eso, no vamos a cerrar, vamos a permanecer abiertos mientras ustedes necesiten su dinero. Así que no se preocupen. Claro que también teníamos otro banco en la ciudad, lo llamamos y le pedimos que tampoco cerrara. Nos dijo, bien, pero no puedo, no tengo suficiente efectivo. Así que le hicimos un préstamo provisorio por si alguno de nuestros bancos cerraba durante el pánico por retirar. El estado mental del público sería tal que nosotros no lo podríamos detener en nuestro banco. Vendrían todos hasta que sacaran todo su dinero. El banco sobrevivió a los retiros masivos del primer día. Es hora de cambiar de táctica. El segundo día sería muy diferente. Así es que esa tarde reunimos a todos nuestros empleados porque sabíamos que al día siguiente las personas que habían trabajado durante el día y escuchado lo sucedido a la mañana siguiente los tendríamos de nuestro lado. Pensamos que no podíamos permitir que se juntara una multitud en el lobby del edificio. Así es que les dijimos a nuestros cajeros, yo les dije, ahora ustedes paguen este dinero lo más rápido posible para que al entrar la gente no vean una cola. Paguen con billetes de $100 y no dejen que se forme nunca una cola frente a sus ventanillas. Bueno, nunca.
se formó y así alrededor del mediodía la gente iba y venía en forma normal. Y el pánico colectivo había terminado. Obviamente esto funciona si funciona, ¿no? ¿No? Claramente no tienen la plata como para reponerlo. Como les dije después, cuando veamos el tema de la situación del plan Bonex y demás, vamos a tratar de repasar un poco algunas de estas cosas, porque la dinámica y la tecnología de ese momento era diferente de la tecnología de hoy. Entonces, en ese momento, vos, cuando se te vencía el plazo fijo, vos podías renovarlo o podías llevarlo a otro banco. Pero ¿cómo lo llevabas a otro banco? Agarrabas los billetes, cruzabas la calle y los llevabas al otro banco. Con lo cual, ¿qué te tenían que dar? Los billetes. Y si los depósitos eran a plazo fijo, una quinta parte de los depósitos, que eran a 7 días, vencían todos los días. Con lo cual, vos, gerente de la sucursal, arrancabas con menos plata que lo que te vencía. ¿Está? Y si vos tenés una sucursal del banco X y hoy no está pudiendo devolver el efectivo porque no lo tiene, ¿la gente qué siente? Que me lo van a cagar. ¿Está claro? Esto en algún momento, a lo mejor en algún lado, algunos de ustedes lo escuchó para los retiros de los sueldos, de los depósitos en dólares. Dice, che, hay gente que tiene todavía plata guardada en los bancos en dólares y que de pronto dice, no, pero si vos querés los dólares tenés que pedirlo con anticipación y esto y lo otro. Y entonces a la gente le da miedo. Entonces cuando se ponen todos locos, ¿qué hacen? Todos quieren que, y se preocupan porque no, les racionan la entrega. Y eso genera peor. Bueno, ¿sí? Acá hay una parte que es de la psicología que es real. Ahora vamos a dejar esto, presten después, ustedes mírenlo el video completo. Yo voy a ir a una sola parte que me parece súper importante, tiene que ver con el funcionamiento de la dinámica más a nivel de funcionamiento del sistema, como para entender la parte de reservas y demás. Ahora aún, la depresión americana traspasaría las fronteras debido a lo que está detrás de estas puertas. Esta es la bóveda del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Adentro está la mayor acumulación de oro en el mundo. Porque en 1929 el mundo se basaba en un patrón oro, estas bóvedas, donde se almacenaba el oro de los Estados Unidos, ofrecen una buena prueba para saber dónde se originó la depresión. De haber empezado la depresión en Europa o en otro lugar del mundo, los Estados Unidos habrían perdido oro. Habría salido del país más oro del que entraba. Si por el contrario, la depresión empezaba en los Estados Unidos, sucedería lo contrario. Habría entrado más oro desde el exterior al sentirse allí los efectos de nuestra depresión. En realidad, eso es exactamente lo que ocurrió. Cuando el sistema monetario internacional se basaba en el oro, las reglas del juego eran estas. El oro en los Estados Unidos debía determinar la cantidad de dinero emitido por la Reserva Federal. A su vez, la cantidad que emitía la Reserva Federal determinaba la cantidad de dinero emitida por los bancos comerciales, que a su vez determinaba la cantidad de dinero que los individuos, comercio e industria podían obtener de los bancos. Bueno, acá esto que vamos a estar viendo nos va a explicar el tema de justamente el multiplicador del dinero, cómo funciona y demás. Entonces dice, mirá, las reservas en oro tienen que tener una correlación con lo que emite el Banco Central. ¿No? Tiene que haber una relación. En el patrón oro vos deberías tener una relación en el límite 1 a 1 entre una cosa y otra. ¿Sí? Y después dice, mirá, el dinero del Banco Central llega a los bancos, pero los bancos no guardan todo. Y ahí está la diferencia de la creación de dinero bancario, el multiplicador bancario que vamos a estar diciendo y demás. Y ahí esto sucede ¿por qué? Porque justamente los bancos guardan una reserva fraccionaria y el resto lo prestan, y eso que prestan vuelve al circuito y algunos vuelven en forma de depósitos, con lo cual ahí hay generación del dinero bancario que está diciendo. Y esto es lo que está planteando. Y después dice la parte comercial también funciona de alguna manera con un cierto pedal financiero, digamos, ¿no? O sea, piénsenlo ustedes con los cheques, ¿no? Gente que circula con cheques y que genera crédito y demás, ¿no? Ahí hay una parte que está funcionando como para tenerlo en la cabeza. El resultado, un sistema monetario supuestamente amarrado a la cantidad de oro existente en las bóvedas de los Estados Unidos. Pero en 1930, la Reserva Federal no jugaba de acuerdo a las reglas. Se mantuvo al margen mientras los bancos iban a la quiebra. Y en cada uno que cerraba, disminuía la existencia de efectivo. El comercio y la industria en forma inevitable empezaron a ir a la ruina.
Los norteamericanos, ahora más pobres, compraban menos en el extranjero. Gran Bretaña fue uno de los países que se vio afectado, porque al igual que los Estados Unidos, también tenía su estructura monetaria basada en el patrón oro. El problema era que ahora la Gran Bretaña vendería menos al extranjero. Fue cortada la venta de oro, pero no lo suficiente. Bajo las reglas del patrón oro, la Gran Bretaña tendría que pagar la diferencia en oro. Con cada lingote de oro embarcado, disminuía su existencia de dinero. Una depresión que ya había comenzado, empeoró. El oro británico empezó a llegar a Estados Unidos supuestamente para constituir un nuevo incremento de la industria monetaria. Pero no lo quiso así la Reserva Federal y simplemente guardó el oro. ¿Los resultados? Gran Bretaña tuvo dificultades hasta el 1931, cuando dejó el patrón oro, cortando la relación entre la existencia del oro y la existencia de dinero. En los Estados Unidos, que sufría la peor de las depresiones de su historia, había oro de sobra, pero de nada servía. Aun cuando estos hechos pasaron hace 50 años, muchas de nuestras políticas hoy día derivan directamente de ellos. Banqueros centrales en el mundo entero, funcionarios de gobierno en todas partes, le tienen miedo a una nueva Gran Depresión. Cortamos acá la presentación del video de Friedman. De nuevo, es interesante que lo miren, si pueden, de manera completa. Les va a dar una lectura más integral. Obviamente acá estamos haciendo una revisión rápida de todos estos temas, pero muchos de estos aspectos que están ahí, de nuevo los vamos a ir recuperando a lo largo de la cursada, ¿sí? Vamos a ver, entonces, Friedman y los monetaristas critican la visión que nosotros estábamos viendo recién de Keynes, y dicen, che, acá hay una parte que hubo errores en la gestión de la política monetaria por parte de la Reserva Federal, no cumplieron su misión, y ese fue el principal de los motivos, ¿sí? Ahí tienen un punto muy importante como para agarrar y mirar. Entonces dice, bueno, si entendemos eso, nosotros vamos a poder tener un mejor marco teórico para prevenir situaciones futuras. Bien, les dije que habíamos hablado del modelo econométrico, todo lindo y demás, los parámetros, toda la cosa, habíamos armado la primera matriz con todo esto, y lo que critica Lucas, dice, che, escúchame, mira, está todo bien, pero la verdad es que vos no podés agarrar y basar lo que pasa hoy exclusivamente en lo que pasó en el pasado, porque lo que pasó en el pasado era con la información y lo que estaba sucediendo ahí. Ahora, a partir de ahí, si los responsables de política toman ciertas decisiones y demás, los agentes económicos lo van a prestar atención y van a cambiar su conducta. Pero ese cambio de conducta no se va a ver registrado en tu modelo econométrico, porque tu modelo econométrico está calibrado con las expectativas de lo que pasaba antes, ¿sí? Entonces yo hago un cambio de política y el modelo no me dice nada, porque el modelo me está trabajando con una cosa y no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces dice, mirá, el modelo económico está todo bien, pero nosotros no podemos basar la teoría económica de esta manera porque los parámetros están mal. Están con otra cosa, con lo cual estaríamos haciendo una teoría económica que es incorrecta. Hay que incorporar de alguna manera las expectativas de la gente en función de la información nueva, porque sería irracional suponer que las personas no le prestan atención a lo que tienen en adelante. Hay una crítica muy fuerte, y esto es demoledor respecto de ciertas cosas. Por ejemplo, el tema de la curva de Phillips. La curva de Phillips está construida a partir de 100 años de historia de la economía británica, donde había una cierta relación estable entre inflación y desempleo. Entonces, cuando hay más inflación, el desempleo es más bajo; cuando la inflación es más baja, el desempleo es más alto. Entonces creíamos que esto podía llegar a ser así, y entonces podíamos llegar a estar aceptando que haya una inflación un poco más alta para lograr un desempleo más bajo. Dice, no, pero eso no es consistente, y efectivamente esta crítica y un montón de los elementos que estaban ahí se empiezan a ver en la realidad a partir de los 70, cuando se empieza a generar un nuevo hecho económico que se llama la estanflación, un proceso donde empieza a haber inflación y al mismo tiempo un incremento en la tasa de desempleo, lo cual era inconsistente con el marco teórico keynesiano imperando hasta ese momento, y empieza a haber una revisión de un montón de cosas.
Y entre ellas, justamente todo esto, ¿no? El rol de las expectativas y demás, y empieza a trabajar en incorporar el tema de expectativas. Primero se trabaja con expectativas adaptativas, después se ponen expectativas racionales y demás, ya después lo vamos a ir viendo a lo largo de la materia, pero empiezan a cuestionarse un montón de estos elementos. Y también empieza a agarrar y decir, che, ¿cuál es la mejor recomendación de política, ¿no? Y Friedman, ustedes vieron que, y está planteado desde el principio, no es muy favorable a la intervención del gobierno. Dice, mirá, el gobierno como política en realidad a veces hace más daño de lo que aporta, y la verdad que nosotros deberíamos establecer por ahí ciertas reglas claras de política y a partir de ahí que no haga más nada, de tratar de que haga lo menos posible, porque cada vez que mete los dedos hace más problemas que beneficios. Y esta discusión respecto de esto, en particular lo plantean Kitland y Prescott en un paper donde analizan la inconsistencia temporal de los incentivos que tiene el hacedor de política entre el presente y el futuro, donde tiende a privilegiar el corto plazo por sobre el largo plazo. Si yo soy parte de las autoridades de política económica de la Argentina en el año 2013, en el año 2023, y estoy en los últimos meses de esta gestión, yo voy a privilegiar cómo termino la gestión mía, y la próxima es del próximo, no es mía, ¿no? Entonces, las decisiones mías priorizo lo que me impacta a mí en el corto plazo por sobre esto. Y esto genera una cierta inconsistencia temporal. Y cuando lo analizamos a nivel general, esto tiende a generar incentivos a ciertos desbalances de presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un problema de esto. Entonces, se empieza a plantear diciendo, bueno, ¿cuáles serían las mejores reglas o no de política? ¿Cuáles serían las mejores soluciones de política que podemos llegar a estar planteando? Y hay una discusión muy fuerte en esto, donde finalmente se terminan generando después ciertas recomendaciones que las vamos a estar mirando ahí más adelante. Entonces, se integran expectativas racionales dentro del análisis, se miran las implicancias de esto en lo que tiene que ver el comportamiento del mercado de bienes, lo que tiene que ver con las inversiones, lo que tiene que ver con las finanzas, con el tema del tipo de cambio, con el mercado laboral, ¿no? Con un montón de estas cosas, ¿no? O sea, si vos tenés que fijar tu política salarial, si vos sos el sindicato y vos sistemáticamente ves que hay una inflación cada vez creciente, vos agarrás y suponés que no va a haber inflación el año que viene. No, obviamente que no. Y entonces empezás a pedir, ¿qué cosa? Ajustes salariales, no solamente con la inflación actual, sino con lo que vos esperás que va a ser la próxima, y además agarrás y decís, mira, por las dudas aparte te voy a firmar con una cláusula de gatilla que la inflación va más para arriba, la vamos a subir, ¿sí o no? Y empezamos a incorporar dentro de la discusión un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos estén licuando todo el tiempo el salario, ¿no? Esto no es demasiado creativo lo que estoy diciendo, es lo que sucede. Entonces esto empieza a, de alguna manera, a ver cambios en el comportamiento de los diferentes agentes económicos y empezamos a meterlo en los modelos económicos más adelante. Ustedes van a ir viendo justamente estos modelos. Vamos a empezar con los modelos más simples, más keynesianos simples, y le vamos a ir agregando ciertas cosas como para incorporar justamente esta dinámica. A partir de esto empieza a haber un montón de desarrollos, porque hay un montón de discusiones dentro de la teoría económica con enfrentamientos más o menos ásperos en algunos casos, por ejemplo, Modigliani y Friedman a los tortazos, por justamente las recomendaciones de política, diciendo, no, mira, el Estado tiene que hacer poco, el otro dice, no, el Estado tiene que tomar decisiones de política para tratar de, con las herramientas que tiene, generar, por ejemplo, moderar una situación de recesión y tratar de disminuir el impacto sobre el desempleo. Entonces dice, mira, cada vez que vos tratás de hacer eso, no ayudás, le empeorás, generás un desempleo creciente y encima con inflación. Estas discusiones se vuelven más complejas y surgen nuevas escuelas donde acá las agrupamos en estas tres grandes líneas. Por un lado, lo que es la nueva economía clásica, ¿no? La nueva economía clásica y la teoría de los ciclos económicos reales, esa Real Business Cycle, donde lo que dicen es, mirá, nosotros vamos a hablar, esto lo vamos a ver más adelante, del pleno empleo, y vamos a hablar de la tasa de desempleo natural y el nivel de producción natural, y lo que vamos a decir es, che, esas variaciones que nosotros vemos no son variaciones que nos separan del desempleo natural, sino lo que te está diciendo esta escuela es, lo que está pasando es, la tecnología, los saltos tecnológicos, las nuevas tecnologías, generan a veces saltos en el nivel de pleno empleo. Cambia el nivel de pleno empleo. ¿Por qué? Porque cambian la capacidad productiva de la gente, porque tenemos difusión tecnológica que nos permite producir diferente. Entonces lo que pasa es que ese nivel de pleno empleo no es algo tan fijo, no es algo tan tendencial, lineal, fácilmente estimable, sino que tiene fluctuaciones y tiene un ciclo. Y hay momentos en los cuales hay más crecimiento, momentos
de la tecnología y esto genera ciclos. Otros, la nueva escuela keynesiana y demás, Bernanke, Akerlof y demás, tratan de entender, che, ¿por qué fallan los modelos que estamos trabajando? Y empiezan a profundizar sobre algunos de estos aspectos. Por ejemplo, en el mercado laboral se establecen algunas cosas. Por ejemplo, a ver, dice, mirá, hay una parte de salarios de eficiencia, después lo vamos a ver cuando lleguemos ahí, donde los empleados tuyos rotan cada tanto, ¿viste? Algunos renuncian, unos nuevos, y el nuevo, ¿viste? Cuando vos agarras y lo incorporás, tenés que capacitarlo, te lleva todo un tiempo y demás. Y la verdad que vos no te conviene dejar ir a un empleado por un peso, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Le pones un salario un poco más alto del salario del mercado. ¿Para qué? Para que el tuyo se quede donde está, se quede con vos y no te haga todo este quilombo. Entonces, le pones esto. Y esto genera, evidentemente, salarios que están por encima del salario que vacía el mercado. Y eso es lo que, entre otras cosas, genera por ahí que haya unas tasas de desempleo positivas y no son cero. Si no, no hay desempleo. Si no, ¿por qué hay desempleo? Tratando de entender, mira, este es uno de los motivos que puede llegar a estar haciendo eso. Otros agarran y dicen, che, mirá, en el mercado financiero hay algunos problemas de acceso y de racionamiento financiero. Vamos a dar un ejemplo que no es específicamente lo que estamos diciendo acá, pero para entenderlo ahora de manera clara es bastante fácil. Diciendo, mirá, yo sé que ustedes van a tener un mejor futuro y que van a trabajar mejor y que van a tener mejores ingresos y que les va a ir bárbaro. Pero por las dudas no te presto plata ahora. Viste que ahora si vos vas y pedís plata, no, porque yo me voy a volver millonario, y se me está todo bien, cuando la tengas la plata, yo te la presto porque me quiero asegurar el repago. Hay un cierto racionamiento que a veces genera incentivos a prestarle a aquellos que tienen activos reales como para garantizar esto. Y no, mirá, yo tengo un tipo que es súper capaz y que tiene un capital humano bárbaro, buena, pero no te la presto. ¿No? ¿Por qué? Porque hay ciertos límites que nos generan un racionamiento que no es del todo eficiente. También hay ciertas rigideces nominales, digamos, lo llaman el costo de menú, ¿no? Diciendo, viste, cuando vas a un restaurante no te cambian los precios todos los días, casi todos los días, pero no todos los días. ¿Por qué? Porque es un dolor de cabeza cambiar los precios. ¿Sí? Y bueno, y esto pasa con un montón de cosas. Lo mismo pasa con por qué no te cambian el salario todas las semanas, porque sería un quilombo. Entonces generamos ciertas rigideces donde no todo lo actualizamos al mismo tiempo. Entonces genera cierta inercia y esa inercia genera por ahí ciertos desempleos, ciertas ineficiencias, donde hay ajustes más por cantidades que por precios, porque los precios no los puedo estar online todo el tiempo cambiando. ¿Okay? Porque me genera un costo. El crecimiento económico había fracasado en algunas cosas, no había logrado avances, se vuelve a trabajar sobre el crecimiento económico y se vuelven a establecer nuevos modelos y se empiezan a mejorar, esto lo vamos a ver más adelante, y se empieza a converger nuevamente entre las diferentes escuelas hacia nuevos modelos. Estos son los modelos de equilibrio general que empiezan a generarse en un montón de entidades, en bancos y demás, como para poder hacer estimaciones de lo que viene. Y en realidad, más allá de las explicaciones de por qué esto, de por qué lo otro, entre diferentes economistas es como que generaron ciertos consensos y hay ciertas coincidencias y demás. Entonces, hay ciertas coincidencias, todos medianamente estamos de acuerdo con esto, que diciendo a corto plazo la demanda agregada afecta el nivel de producción, entonces variaciones en la demanda agregada generan cambios en el nivel de producción. Esto es así, variaciones en la demanda agregada es saltos en el consumo, en el gasto público, en las inversiones, etc. A mediano plazo, la producción va a volver a su nivel natural. Después vamos a discutir si el nivel natural es fijo, es estable, el ciclo real, etcétera, etcétera. Pero decimos que hay una tendencia a mediano plazo de volver ahí. A largo plazo, ¿cuáles son los determinantes del crecimiento? Dice, mira, la tecnología cumple un rol fundamental, es súper importante, el capital también. Dentro del capital vamos a incluir el capital humano, pero la acumulación de capital y el ahorrar sistemáticamente para incorporar cada vez más capital hace que una economía crezca más rápido que aquella que no ahorra e invierte, ¿no? O sea, una economía que no ahorra e invierte le va a ir peor que a una que ahorra e invierte. No parece demasiado sofisticado, pero por lo menos nos pusimos de acuerdo en algo. La política monetaria, si vos haces política monetaria, a corto plazo en general tiene impacto, no es neutral. Digamos. La política monetaria a corto plazo tiene impacto real. A mediano plazo sí vamos a decir que es neutral, es decir, si nosotros de manera sistemática queremos utilizar en la economía, política monetaria para estimular la economía y generar un mayor nivel de empleo, tarde o temprano eso va a generar alta inflación. ¿Sí? Si nosotros imprimimos billetes, termina en alta inflación. Argentina nos da la experiencia como para darnos cuenta de que eso tiende a pasar, así que no nos preocupa tanto, pero a nivel internacional hubo ciertos comportamientos que es importante remirar.
Y la política fiscal tiene impacto, tanto a corto como a mediano plazo, no solamente a corto plazo, como la política monetaria, sino que tiene efectos a largo plazo. La política fiscal implica cambios ¿en qué cosa? ¿De qué hablamos cuando hablamos de política fiscal? Hablamos de suban el nivel absoluto de gasto, suban el nivel absoluto de los impuestos y suba o disminución de déficit o superávit fiscal, ¿sí? Y cómo mantenemos esto. Entonces digo, mirá, si vos tenés una economía con un nivel absoluto de gasto público más alto, es diferente que si vos tenés una con un nivel absoluto de gasto público más bajo, independientemente de que el déficit fiscal sea el mismo. ¿Ok? Y esto lo vamos a estar mirando. Una consulta. Sí, ¿de qué habla? Sí, decime. ¿Por qué hablas de nivel absoluto de gasto público? ¿Por qué hablo de nivel absoluto de gasto público? Porque si yo tengo una economía donde se produce 100, yo podría decir que tengo esos 100 distribuidos entre consumo, gasto público e inversión. Y el gasto público, importante en la política fiscal, a veces hablamos mucho de superávit o déficit fiscal, ¿sí? Pero la verdad es que si yo tengo equilibrio fiscal con un nivel de gasto público del 20%, no es lo mismo que si yo tengo equilibrio fiscal con un nivel absoluto del gasto público del 40%. Hay dinámicas diferentes. A eso me refiero. ¿Se entendió la diferencia? Sí, sí, mejor. ¿Qué fue, Francis? Claro. Discusiones. No tenemos claro de cuánto tiempo hablamos cuando decimos corto plazo. Estamos hablando de semanas, estamos hablando de meses, estamos hablando de años. ¿Cuántos años? Y las discusiones es cuál es la mejor recomendación de política. ¿Tiene que el gobierno hacer o no ciertas cosas de manera más o menos activa? Estas son las discusiones fuertes. Hasta que llegó la crisis de 2008. De ahí se pudrió todo. Ahí se pudrió todo. ¿Por qué? Porque la crisis de 2007, de 2010, de 2008, además la crisis subprime, tuvo mucho en común con la crisis del 30. Y hubo una acción coordinada para tratar de evitar eso. Y la salida de eso generó un montón de quilombos. Y desde ese momento en adelante viene una revisión de un montón de estos aspectos. Yo acá les voy a dejar, este video después lo vamos a ver, nosotros lo vamos a agarrar un poco la clase que viene, voy a arrancar un poco desde acá. Esto desde acá se llama Eugenio Fama, Eugene Fama, y él lo plantea algo que me parece súper interesante que lo tengamos en la cabeza, y es, la hipótesis de los mercados eficientes es, nosotros vemos en los precios de los activos financieros, en los precios, está resumida toda la información que nosotros tenemos disponible en el mercado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el precio de un activo surge de aquellos que lo quieren comprar y aquellos que lo quieren vender, y ahí hay un equilibrio. ¿Sí? Entonces, no es que ahí no vamos a estar teniendo en cuenta toda la información que hay disponible de los hechos futuros. Lo que pasa es que hay ciertas incertidumbres. Bueno, bárbaro, hay ciertas incertidumbres. Pero los mercados, a través de justamente el equilibrio entre aquellos que piensan que algo está barato y aquellos que piensan que algo está caro, llegan a un acuerdo. ¿No? Porque vos tenés el valor de una acción, ¿qué es? El valor de una acción es cuántos dólares vos soltás a cambio de una acción. Si para vos esta acción está cara, ¿vos qué haces? Preferís los billetes que la acción. Y para vos la acción entraba barata, preferís la acción antes que los billetes. El precio es donde la acción a cambio de los billetes. Es el que equilibra. ¿Está claro? Con lo cual, en los precios de los activos financieros, de todos los activos financieros, de los bonos, de las acciones, de los bonos de los diferentes gobiernos, de la deuda de cada una de las empresas y demás, está implícito lo que nosotros sabemos de cómo va a funcionar Microsoft en el futuro. ¿Y cuál va a ser el impacto de ChatGPT? ¿Sí? Decime. ¿Podría repetir? Se me cortó un toque en lo del precio de la acción, o sea, lo del valor es cuánto uno da el precio. Sí. Que ahora aquí lo vamos a volver a ver la que se viene, pero lo que nosotros tenemos acá es que en los precios de la economía está toda la información que nosotros conocemos. Yo les voy a dar un ejemplo simple que lo van a entender todos porque viven en la Argentina. En el precio del dólar blue está toda la información que nosotros tenemos de lo que creemos que va a pasar con el dólar. ¿Sí? Porque si para algunos de ustedes el dólar está caro, soltarían los dólares que tengan y comprarían y se quedarían con peso. Y por el otro lado pasaría lo contrario, ¿sí o no? El precio al cual equilibra esto en el mercado que ustedes quieran
lo que está implicando es la expectativa de ustedes de esto. Y ustedes cuando comparan, ¿qué hago? ¿Me guardo la plata y la pongo a plazo fijo o agarro y hago otra cosa? Esa decisión de ustedes es la estimación que ustedes están haciendo. Los mercados son eficientes y logran equilibrar toda esta información. Esa es la hipótesis con la que trabaja Eugenio Fama y se le otorga un premio Nobel de Economía del año 2013 por esta hipótesis. Y nosotros en la clase del miércoles vamos a seguir con esto y vamos a llegar al final de lo que tenemos que ver con la historia de la macro y dónde estamos. Chau, chau. Nos vemos, no sé si tienen alguna pregunta, si no nos vemos el miércoles ya presencialmente acá y vamos a laburar esto. De nuevo, objetivo de esta clase, que ustedes aprendan todo esto de memoria, no. Quiero que entiendan dónde estamos parados y en el marco en el cual nos vamos a ir moviendo en cada uno de los temas a lo largo de la materia. ¿Ok? Bárbaro, gracias. Gracias. Chau, chau. Chao.